18 verdades de la vida. Número 1. No existe la mala suerte. Existen las consecuencias de las malas decisiones que tomas. Número 2. Cuando empezamos a caminar tropezamos 1 y 1000 veces, pero al final el resultado es exitoso. Logramos andar. Lo mismo sucede en todos los aspectos de nuestra existencia en los que los fracasos son necesarios para que podamos llegar a la meta. En el fondo, son ellos los que le dan valor a lo conseguido. Número 3. Para aprender no es necesario cometer errores. Esa es solo una excusa que los tontos usan para justificar sus limitaciones. Número 4. La televisión, redes sociales, incluso la música se ha encargado de minimizar de manera exagerada las excusas y síntomas de las enfermedades mentales. Por eso el mundo entero está desinformado y tienen una imagen errónea de lo que son, causando que quienes realmente estén enfermos sean ignorados, subestimados y abandonados a su suerte. Número 5. No le temas a los que aparentan maldad, pues solo son fingidores. Los verdaderos malos siempre mantienen un perfil bajo y son los últimos en los que pensarías al escuchar la expresión mala persona. A los que realmente debes temerles es a los que fácilmente se camuflan en un rebaño de ovejas. Número 6. Si la manera en que piensas, hablas y actúas no está perfectamente sincronizada y concordando entre sí, probablemente solo seas un charlatán y un fingidor. Número 7. Varios suelen pensar que las personas con las que se relacionan no influyen en la forma de actuar, pensar o hablar, o que no tienen nada que ver contigo. Todo eso es mentira. Tu círculo social es lo que más habla de ti, pues ellos son tu reflejo. Número 8. Vivimos en un mundo que cada vez hace que los seres humanos sean más débiles. O si no, mira a tu alrededor y date cuenta de la crianza de los padres en la actualidad, de la irresponsabilidad disfrazada de libertad, de todas esas máquinas, aplicaciones, profesiones o cosas que tenemos para hacernos la vida mucho más fácil y que ni siquiera tengamos que esforzarnos para conseguir algo o siquiera pensar en las consecuencias antes de hacer lo que sea. La mayoría viven demasiado acomodados desde el nacimiento. Esa comodidad es precisamente la que hace al ser humano débil e incapaz de enfrentar incluso lo más común e insignificante. Número 9. Los medios de comunicación promueven una tontería cultivada como una postura que no solo sea aceptable, sino laudable. Número 10. Dejarás de ser tratado como un objeto hasta que tú dejes de actuar como si fueras uno. Número 11. La vida se encargará de destruirte, hacerte indestructible o ambas. Eso depende de cómo tú elijas. Número 12. Si lo único que tienes para ofrecer es tu dinero o tu físico, sirves únicamente como un cajero o como una prostituta. Así es que no debería sorprenderte el hecho de que solo te den 3 vueltas y automáticamente te manden directo al demonio.
después de darte el uso que se te puede dar. Número 13. Las experiencias te hacen más sabio que los mismos años. Número 14. Para ser realista, primero tendrás que haber vivido una casi infinita lista de dificultades complejas. Número 15. Sacrificarse por los demás no tiene ningún sentido. ¿Has escuchado la frase, yo hago todo por ti y tú no lo valoras? Por lo general, junto con ella sigue la respuesta, ¿y quién te ha pedido que lo hagas? Es verdad, nadie te pide que hagas nada. Número 16. A ninguno le pondrán un monumento en el trabajo. Está bien ser comprometido y dar lo mejor de ti, pero no sobrepases tus límites. Tarde o temprano te encontrarás frente a frente con una verdad triste. Tus colegas estarán conscientes de que te esfuerzas demasiado en absolutamente cualquier trabajo y entonces serán más duros contigo. Y en el momento en que estés arruinando tu salud por una ardua carga laboral, tus superiores estarán con toda tranquilidad sentados viendo sus redes sociales, tomando una taza de café, mientras ven en internet su próximo destino turístico. Número 17. Nadie puede transformar tu vida como solo tú puedes hacerlo. Para lo bueno y para lo malo. Las decisiones son de uno mismo y aunque haya gente que pueda influir, depende únicamente de ti. La dirección que tomes en la vida y cada cosa que hagas no depende de tus padres, no depende de la escuela, no depende de la iglesia, depende de ti. ¿Conoces a alguien que siempre se está quejando de la vida que tiene, de la economía, del gobierno, de su jefe, de todo lo que tiene y no tiene? Alguien que siempre se absuelve de todo y lanza sus responsabilidades y consecuencias en hombros de otros. ¿Los conoces? Asumir el papel de víctima es lo más cómodo. Quizás seas tú, o alguien de tu familia, o un amigo. La verdad es que casi todos evitan a toda costa aceptar que la mayoría de las cosas que les pasan es por culpa de ellos mismos. Y más del 95% de la población no está feliz con su vida y están esperando que otra gente o entidad, como el gobierno, empleadores, seguro social u otros, resuelvan sus problemas, porque ellos no creen o no aceptan que ellos mismos sean quienes deban hacerlo. Número 18. Quien no arriesga, no avanza. Si temes fracasar, no asumirás los riesgos necesarios para alcanzar tu meta. Por ejemplo, no vas a hacer esa llamada importante porque tienes miedo de ser rechazado. O bien, no renunciarás a tu trabajo sin futuro y no apostarás por emprender tu propio negocio porque tienes miedo de quedarte sin el poco dinero que tienes. Solución: interioriza ahora mismo que el fracaso para ti es una condición estrictamente temporal. Si las cosas no salen como quieres o piensas, es solo un revés que, a lo sumo, retrasa tu eventual éxito. En otras palabras, acepta el hecho de que hay veces en las que uno fracasa, pero trata de ver el fracaso como un inevitable y también vital componente de tu camino hacia el éxito. Si te gustaría escuchar más videos como este, recuerda suscribirte al canal. Gracias y hasta la próxima.
El hombre perezoso que quería ser rico. Existía una vez un hombre cuya pereza era legendaria. Una inercia tan marcada que su esposa debía batallar cada mañana para arrancarlo del sueño y el confort de su lecho. A pesar de su insistencia, ella jamás lograba incitarlo a realizar alguna labor productiva. Mientras el ocaso encontraba a la pareja con el hombre aún sumergido con la indolencia, su cónyuge, después de una jornada agotadora, le reprochaba su crónica apatía. El hombre, con una sonrisa despreocupada, le contestaba: «Mi amor, no pierdas tu paciencia. Un día nos bañaremos en riquezas, librándote del yugo del trabajo y silenciando tus lamentos». Pero su esposa, escéptica ante tal aseveración, lo confrontaba diciendo: «¿Podrías iluminarme sobre cómo planeas engendrar fortuna cuando la mayoría de tus días los pasas languideciendo ante el sol?». A lo que él contestaba con sinceridad: «No tengo una respuesta clara, pero más allá de la montaña reside un sabio cuyo conocimiento parece ilimitado, capaz de responder cualquier pregunta. Mañana me propongo hacer un esfuerzo y buscar su consejo sobre cómo salir de esta precariedad financiera». Al amanecer, cuando su esposa usualmente lo instaba a despertar, el hombre, fiel a su palabra, emprendió su viaje en busca del ilustre sabio de la montaña. Después de un día entero de viaje, se topó con un lobo de apariencia macilenta y ojos hambrientos. «¿A dónde te diriges, buen hombre?», preguntó el lobo. «Busco a un hombre sabio que me instruirá en cómo abandonar mi vida de penurias», respondió el hombre. Ante esto, el lobo suplicó: «Por favor, consulta también sobre cómo puedo aplacar mi perpetuo apetito, ya que sin importar cuánto consumo, mi hambre parece insaciable». El hombre, quien aún a pesar de su indolencia portaba una cierta determinación, prometió honrar la petición del lobo y prosiguió con su travesía. Tras otro día y otra noche vagando por terrenos abruptos y pedregosos, un solitario manzano en la vera del camino, de pronto, mágicamente, le dirigió la palabra. «¿Cuál es tu destino, noble viajero?». El hombre respondió: «Busco la sabiduría de un hombre erudito que me proveerá de las claves para sanar las desventuras». El manzano, en un suspiro de esperanza, replicó: «Si es así, solicítale también un antídoto para mi desdicha. Ha pasado mucho tiempo desde que logré dar frutos. Incluso en plena primavera, mis hojas se marchitan y oscurecen como joyas corroídas por el tiempo». El hombre aseguró al manzano que atendería su ruego y continuó su camino. Después de otro agotador día y una noche más, llegó a la orilla del lago que era el hogar del venerado sabio. Allí, un pez de proporciones colosales se aproximó y le inquirió: «¿Cuál es tu travesía, viajero?». El hombre, un poco sorprendido, le respondió: «Me dirijo hacia la morada de un sabio que me mostrará cómo remediar mis tribulaciones». El pez entonces rogó: «Si es así, por favor pregúntale qué puedo hacer para solucionar mi mal. Desde hace años no consigo disfrutar de mi alimento, ya que parece que un obstáculo obstruye mi garganta». De nuevo, el hombre prometió y continuó su viaje. Al día siguiente, cuando la tarde comenzaba a ceder ante la noche, el hombre avistó una figura solitaria. Un anciano, sentado serenamente sobre una roca, absorto en la contemplación del sol poniente.
Impactado por la dignidad que emanaba del anciano, el hombre se aproximó con reverencia y le expuso el propósito de su viaje. «Háblame, venerable sabio, ¿cuál es el camino para librarme de la penuria?», indagó. El sabio, sin apartar su mirada del último destello del sol, formuló su pregunta. «¿No hay nada más que deseas compartir conmigo?». Al darse cuenta de que el sabio parecía poseer un conocimiento omnisciente, el hombre decidió relatarle las dificultades que afligían al lobo, al manzano y al pez. Tras escuchar atentamente, el sabio comenzó a elucidar las soluciones. «El lobo», comenzó, «debe devorar al primer ocioso que se encuentre en su camino, y así podrá saciar su perpetuo hambre. En la garganta del pez», continuó, «yace una gema de gran valor. Una vez sea extraída, su malestar cesará. Respecto al manzano, en sus raíces yacen ocultas cientos de monedas de oro. Sus emanaciones tóxicas envenenan su savia y a su vez marchitan sus hojas y frutos». Finalmente, el sabio giró su mirada hacia el hombre por primera vez y en sus ojos danzaba una expresión ambigua que bien podía ser de lástima o reproche. El hombre, turbado, preguntó: «¿Y yo, maestro, qué debo hacer para escapar de la miseria?». El sabio respondió con serenidad: «No tienes que hacer nada. Simplemente deshaz el camino que te ha traído hasta aquí y regresa a tu hogar. Al hacer esto, te convertirás en un hombre adinerado y podrás vivir sin esfuerzo». En ese preciso momento, el sol se ocultó tras las cumbres. El anciano se levantó, recogió su extensa túnica y caminó con dignidad hacia su morada. Con el ánimo avivado por tal profecía, el hombre estaba resuelto a tomar inmediatamente su largo viaje de vuelta. Al pasar cerca del lago, el gran pez emergió para preguntarle sobre el consejo del sabio referente a su problema. «Recobrarás tu salud cuando se extraiga esa valiosa piedra en tu garganta», anunció el hombre sin detener su paso. El pez suplicó que le ayudara, pero el hombre, en su pereza, no cedió. El pez volvió a la superficie, diciendo: «Considera que, si lo haces, podrías quedarte con la piedra preciosa y serías rico». Pero el hombre respondió: «El sabio me aseguró que no tendría que esforzarme para obtener riquezas. Bastaría con regresar por el camino que vine sin hacer nada. Eso es lo que pienso hacer». A su debido tiempo, el hombre pasó de nuevo por donde el manzano. Con voz temblorosa, el árbol inquirió: «¿Qué solución proporcionó el sabio para mi problema?». El hombre contestó: «Tus hojas adquirirán un tono dorado y tus frutos perdurarán si desentierras el cofre de oro oculto en tus raíces». Sin más, continuó su camino. Ante la revelación, el manzano exclamó: «Excava y extrae el tesoro, y te convertirás en un hombre acaudalado». El hombre, sin detenerse, replicó: «Lo lamento, no puedo ayudarte. El sabio indicó que no necesito esforzarme para adquirir riquezas, solo basta con volver por el mismo camino, y eso es precisamente lo que voy a hacer». Dejó atrás al manzano y, a su debido tiempo, se encontró nuevamente con el lobo, más esquelético y hambriento que antes. El hombre relató al lobo su encuentro con el sabio y los consejos que éste le había otorgado para el pez y el manzano. El lobo, desconcertado, le advirtió: «Debes ser cauteloso. No vaya a ser que algún ladrón te embosque, ahora que eres un hombre rico». Con una expresión de asombro, agregó: «Entiendo que portes contigo la piedra preciosa que extrajiste de la garganta del pez.
«Pero ¿dónde está el cofre con las monedas de oro que mencionaste?». El hombre dio un bostezo y respondió: «El venerable sabio me indicó que viviría sin mayor esfuerzo y que simplemente volviendo por la misma ruta adquiriría riquezas. No tengo por qué sumergirme en las gélidas aguas del lago, ni fatigarme excavando la tierra». Justo cuando el hombre se disponía a continuar su viaje, el lobo lo detuvo y preguntó: «Espera, ¿le consultaste al anciano sobre mi dilema?». «Ciertamente», respondió el hombre. «El sabio me instruyó para aplacar tu hambre. Debes abalanzarte sobre el primer indolente que te encuentres en el camino». «Verdaderamente, ¿qué sabiduría posee ese anciano?», exclamó el lobo, mientras se lanzaba con avidez sobre el perezoso caminante, devorándolo por completo. Las historias de los ancianos relatan que así es como los lobos dan fin a los holgazanes y perezosos. Este relato del hombre perezoso nos ilustra cómo la apatía y la falta de compromiso pueden convertirse en nuestros mayores obstáculos para alcanzar el éxito y la felicidad. A medida que avanzamos en su travesía, nos enfrentamos a las consecuencias irrefutables de sus acciones, incitándonos a un proceso de introspección. Este cuento nos invita a examinar nuestras propias actitudes y motivaciones, confrontándonos con la realidad de que el éxito no se materializa por mera casualidad, sino a través del esfuerzo sostenido y la dedicación. Nos instruye que, aunque la senda puede ser ardua, la recompensa de superar nuestras limitaciones y alcanzar nuestros objetivos es inigualable. El hombre perezoso nos deja una clara enseñanza. El cambio y el crecimiento personal requieren compromiso, disciplina y coraje. Nos insta a abandonar nuestra zona de confort y enfrentar los desafíos con determinación. A través de su historia, descubrimos que cada uno de nosotros posee el poder de transformar nuestras vidas y alcanzar el éxito, siempre y cuando estemos dispuestos a tomar acción y abandonar la pereza. Proverbios 13:4. El perezoso ambiciona y nada alcanza, pero los deseos del diligente se cumplen. Soy de Dios. La historia del lápiz. Un hacedor de lápices tomó un lápiz a su lado, justo antes de meterlo en la caja, y le dijo: «Hay 5 cosas que debes saber antes de que te envíe al mundo. Recuérdalos siempre y nunca los olvides, y te convertirás en el mejor lápiz que puedas ser. 1. Serás capaz de hacer muchas cosas grandes, pero solo si te dejas atrapar por la mano de alguien. 2. Experimentarás un doloroso afilado de vez en cuando, pero necesitarás eso para convertirte en un mejor lápiz. 3. Serás capaz de corregir casi cualquier error que puedas cometer. 4. La parte más importante de ti siempre será lo que hay dentro. Y 5. En cada superficie en la que seas utilizado, debes dejar tu marca. No importa cuál sea la condición, debes continuar escribiendo». El lápiz entendió y prometió recordar, y entró en la caja con un propósito en su corazón. Ahora, reemplazando el lugar del lápiz contigo, siempre recuérdalos y nunca los olvides, y podrás convertirte en la mejor persona que puedas ser. Así es que, 1. Podrás hacer muchas cosas grandes, pero solo si te dejas llevar por la mano de Dios, y permite que otros seres humanos accedan a ti por los muchos dones que posees. 2.
experimentarás un doloroso afilado de vez en cuando, pasando por varios problemas en la vida, pero los necesitarás para convertirte en una persona más fuerte. 3. Podrás corregir casi cualquier error que puedas cometer. 4. La parte más importante de ti siempre será lo que llevas dentro. Y 5. En cada superficie por la que camines, debes dejar tu marca. No importa cuál sea la situación, debes continuar haciendo tus deberes. Los 3 consejos. Había una vez, en las humildes orillas de un pequeño pueblo, una pareja de jóvenes recién casados cuya vida estaba marcada por la penuria. Un día, el marido, movido por su deseo de brindarle a su esposa una vida mejor, le propuso lo siguiente: Mi amada, he tomado una decisión. Voy a emprender un viaje en búsqueda de un empleo que nos garantice un futuro más próspero y digno. No puedo predecir cuánto tiempo estaré ausente, pero te pido que durante mi ausencia permanezcas fiel como yo lo seré hacia ti. Con el vigor de la juventud y una esperanza inquebrantable, el joven viajero recorrió largas distancias a pie hasta que la fortuna le sonrió y encontró a un hacendado que necesitaba ayuda en su extensa propiedad. Se ofreció voluntariamente para el trabajo y su propuesta fue aceptada. Confiado en el valor de su trabajo, propuso un trato a su patrón, que también fue aceptado. Permítame trabajar por el tiempo que considere necesario y, cuando decida que es momento de partir, usted me liberará de mis deberes. No deseo recibir mi salario ahora, sino que prefiero que usted lo acumule en una cuenta de ahorro hasta el día de mi partida. En ese momento, usted me entregará las ganancias que haya obtenido. Con el acuerdo firmemente establecido, el joven trabajó incansablemente durante 2 décadas. 20 años sin vacaciones ni pausas. Transcurrido ese tiempo, se acercó a su patrón y le dijo: Patrón, deseo cobrar mi salario ahora, ya que he decidido regresar a mi hogar. El patrón asintió y respondió: Muy bien, cumpliré con nuestro pacto. Sin embargo, antes de hacerlo me gustaría ofrecerte una propuesta alternativa. Puedo darte tu dinero y te vas. O te ofrezco 3 consejos. Pero en ese caso, no recibirás el dinero. Reflexiona estas opciones en la privacidad de tu cuarto y, una vez que hayas tomado la decisión, vuelve y compártela conmigo. El hombre reflexionó intensamente durante 2 días y al finalizar, se dirigió hacia su patrón con decisión. He optado por los 3 consejos, declaró. Su patrón asintió recordándole una vez más: Si optas por los consejos, renuncias al dinero que has acumulado. El trabajador, resuelto, insistió: Sigo optando por los consejos. El patrón, entonces, compartió sus palabras de sabiduría. Primero, nunca tomes atajos en la vida. Los caminos más cortos y desconocidos pueden acarrear peligros mortales. Segundo, nunca sucumbas a la curiosidad por el mal, ya que tal fascinación puede resultar fatal. Tercero, evita tomar decisiones en momentos de odio o dolor, pues estas pueden llevarte a un arrepentimiento profundo y duradero. Con los consejos impartidos, el patrón entregó al hombre, que ya no era tan joven, 3 panes.
2 de ellos serán para sostener tu viaje y el tercero para compartirlo con tu esposa al llegar a tu hogar. Después de 20 años lejos de su hogar y de la esposa a la que tanto amaba, el hombre emprendió su camino de vuelta. En su primer día de viaje, un transeúnte lo saludó y le preguntó su destino. El hombre respondió: «Voy a un lugar distante, a más de 20 días de camino por esta ruta». El transeúnte le informó acerca de un atajo que reduciría significativamente su viaje. El hombre, tentado por la oportunidad, estaba a punto de seguir el camino sugerido cuando recordó el primer consejo. Nunca tomes atajos en tu vida. Los caminos más cortos y desconocidos te pueden costar la vida. Con esta sabiduría resonando en su mente, decidió mantenerse en la ruta original. 2 días después, se enteró por otro viajero que la persona que había tomado el atajo había sido víctima de un violento asalto, siendo golpeado y despojado de todas sus pertenencias. Ese atajo, aparentemente conveniente, había sido una emboscada. La sabiduría del primer consejo se reveló en su totalidad. Tras varios días más de viaje, exhausto y anhelante de descanso, el hombre encontró una posada a la vera de la carretera. Aunque era tarde en la noche y todo parecía en calma, una mujer de gesto adusto le abrió la puerta y lo alojó. Tan agotado estaba que pagó la tarifa diaria sin formular preguntas y, tras un baño reparador, se retiró a dormir. La tranquilidad de la noche se vio interrumpida por un grito escalofriante que le despertó de un sobresalto. Alarmado, se dispuso a investigar el origen del terrorífico sonido. Pero en la puerta de su habitación recordó el segundo consejo de su patrón. Nunca seas curioso de aquello que represente el mal, pues la curiosidad por el mal puede ser fatal. Decidió entonces ignorar el perturbador grito y volvió a su lecho. Al amanecer, durante el desayuno, el dueño de la posada le preguntó si había escuchado el grito. El hombre asintió, pero cuando se le cuestionó si no le había surgido curiosidad, negó. El dueño de la posada, asombrado, le informó que había tenido suerte, pues la posada era acosada por las noches por una mujer con crisis de locura que lanzaba gritos horrendos y mataba a cualquier huésped que saliera a investigar. Continuó el hombre su viaje, cada vez más ansioso por reencontrarse con su hogar y su esposa. Tras largos días y noches de caminata, al atardecer, divisó el humo de la chimenea de su pequeña casa entre los árboles. Mientras se acercaba, vio la silueta de su esposa en el jardín. Pero, al acercarse, notó que no estaba sola. Un hombre descansaba junto a ella, mientras la mujer acariciaba su pelo. La visión de esta escena llenó su corazón de amargura y celos, y decidió correr hacia ellos, dispuesto a desatar su ira. Sin embargo, en su apresuramiento recordó el tercer consejo. Nunca tomes decisiones en momentos de odio y dolor, pues puedes arrepentirte demasiado tarde. Entonces, detuvo sus pasos, consumido por el conflicto interno, y decidió pasar la noche allí mismo. Se prometió que al amanecer, con la mente despejada por el sueño, tomaría una decisión. A la luz de la mañana, tras largas horas de introspección, resolvió: no asesinaré a mi esposa ni al hombre. Regresaré con el patrón y le pediré que me reincorpore. Pero antes, debo decirle a mi esposa que siempre he sido leal a ella. Con firme determinación, se acercó a la puerta de la casa y llamó. Cuando su esposa abrió la puerta y lo reconoció, se arrojó a su cuello, abrazándolo con cariño. Él trató de apartarla, pero fue inútil. Con los ojos llenos de lágrimas, le dijo:
Yo siempre fui leal a ti, pero tú me traicionaste. Ella, aterrada, replicó: Nunca te he traicionado. Te esperé durante 20 años. Él entonces preguntó acerca del hombre que ella había estado acariciando la tarde anterior. Con ternura, ella respondió: ese hombre es nuestro hijo. Cuando te fuiste, descubrí que estaba embarazada. Ahora él tiene 20 años. El marido, conmovido por la revelación, entró en la casa, conoció a su hijo y lo abrazó. Le relató toda su historia, y mientras su esposa preparaba la cena, se sentaron juntos para compartir el último pan, el que el patrón había enviado para la esposa. Entre lágrimas de emoción, tomó el pan y se dio cuenta de que era muy pesado. Extrañado, partió el pan y, al abrirlo, encontró 3 pequeños lingotes de oro, 10 diamantes y 2 rubíes. El fruto de sus 20 años de dedicación y trabajo. Proverbios 19:20. Escucha consejos y acepta instrucciones, y acabarás siendo sabio. Soy de Dios. El viaje en taxi que nunca olvidaré. Hace 20 años, me ganaba la vida conduciendo un taxi. Una vez llegué a la mitad de la noche para recoger a una persona en un edificio que estaba muy a oscuras, salvo por una única luz en una ventana de la planta baja. En estas circunstancias, muchos conductores se limitaban a tocar el claxon 1 o 2 veces, esperar 1 minuto y luego marcharse. Pero había visto demasiada gente empobrecida que dependía de los taxis como único medio de transporte. A menos que la situación oliera a peligro, siempre me dirigía a la puerta. Este pasajero podría ser alguien que necesitara mi ayuda, razoné para mis adentros. Así es que me dirigí a la puerta y llamé. «Un momento», respondió una voz frágil y anciana. Pude oír cómo arrastraban algo por el suelo. Tras una larga pausa, la puerta se abrió. Una mujer pequeña, de unos 80 años, estaba ante mí. Llevaba un vestido estampado y un sombrero tipo pastillero con un velo prendido, como alguien salido de una película de los años 40. A su lado había una pequeña maleta de nylon. El apartamento parecía como si nadie hubiera vivido en él durante años. Todos los muebles estaban cubiertos con sábanas. No había relojes en las paredes, ni cachivaches ni utensilios en las encimeras. En un rincón había una caja de cartón llena de fotos y cristalería. «¿Me podrías llevar mi maleta hasta el coche?», dijo. Llevé la maleta al taxi y luego volví para ayudar a la mujer. Me cogió del brazo y caminamos lentamente hacia la acera. No dejaba de agradecerme mi amabilidad. «No es nada», le dije. «Solo intento tratar a mis pasajeros como me gustaría que me trataran a mí o a mi madre». «Eres un buen chico», dijo. Cuando entramos en el taxi, me dio una dirección y preguntó: «¿Podrías conducir por el centro de la ciudad?». «No es el camino más corto», respondí rápidamente. «No me importa», dijo ella. «No tengo prisa. Voy de camino a un hospicio». Miré por el espejo retrovisor. Le brillaban los ojos. «No me queda ninguna familia», continuó. «El médico dice que ya no me queda mucho tiempo». Me acerqué en silencio y cerré el contador. «¿Qué ruta quiere que tome?», pregunté.
Durante las 2 horas siguientes, condujimos por la ciudad. Me enseñó el edificio donde trabajó como ascensorista. Atravesamos el barrio donde ella y su marido habían vivido cuando eran recién casados. Me hizo parar delante de un almacén de muebles que antes había sido un salón de baile al que ella había ido a bailar de niña. A veces me pedía que redujera la velocidad frente a algún edificio o una esquina en particular, y se quedaba mirando la oscuridad, sin decir nada. Cuando el primer atisbo de sol se perfilaba en el horizonte, decía de repente: «Estoy cansada, vámonos ya». Condujimos en silencio hasta la dirección que me había dado. Era un edificio bajo, como una pequeña casa de convalecencia, con un camino de entrada que pasaba bajo un pórtico. 2 enfermeros salieron al taxi en cuanto nos detuvimos. Estaban solícitos y atentos, vigilando todos sus movimientos. Debían estar esperándola. Abrí el maletero y llevé la pequeña maleta a la puerta. La mujer ya estaba sentada en una silla de ruedas. «¿Cuánto te debo?», preguntó, metiendo la mano en el bolso. «Nada», le dije. «Tienes que ganarte la vida», respondió ella. «Hay otros pasajeros». Casi sin pensarlo, me agaché y le di un abrazo. Ella se aferró a mí con fuerza. «Has dado a una anciana un pequeño momento de alegría», dijo. «Gracias». Le apreté la mano y luego me adentré en la tenue luz de la mañana. Detrás de mí se cerró una puerta. Era el sonido del cierre de una vida. No recogí más pasajeros esa noche. Simplemente conduje sin rumbo, perdido en mis pensamientos. Durante el resto de aquel día, apenas pude hablar. ¿Y si a aquella mujer le hubiera tocado un conductor enfadado? ¿O uno impaciente por terminar su turno? ¿Y si me hubiera negado a tomar la carrera? ¿O si hubiera tocado el claxon una vez y luego me hubiera marchado? Haciendo un rápido repaso, no creo que haya hecho nada más importante en mi vida. Estamos condicionados a pensar que nuestras vidas giran en torno a grandes momentos. Pero los grandes momentos a menudo nos pillan desprevenidos, envueltos en lo que otros pueden considerar una pequeñez. Primera de Pedro 5:5. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Soy